Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, Juan María. Muchas gracias, reverendo Noel. Muy buenas tardes o muy buenas noches a ti, a los equipos de Radio Anglicana y a todos estos amigos nuestros que están siempre ahí, al pie del cañón, y que están al otro lado de la pantalla, al otro lado de los micros, también colaborando estrechamente en el programa. Totalmente, gracias Juan Mari, y sobre todo, como ya lo ha dicho el reverendo, gracias también a los hermanos que están allí del otro lado sintonizando Radio Anglicana en las aplicaciones móviles, en la página web, aquellos que nos ven y nos escuchan también en la transmisión de vídeo en las distintas plataformas de Radio Anglicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Continuamos con las reflexiones en torno al primer libro de Samuel. Y en esta ocasión hablaremos de el triunfo de David. Usaremos de referencia el capítulo 17 y capítulo 18 de este primer libro de Samuel. Recuerden, el triunfo de David. Antes de comenzar nuestro programa, comenzar de lleno nuestro programa, pues el invitado especial, nuestro Creador, Dios. Oremos pues, Juan Mari. Señor y Padre nuestro, tú que eres nuestro Señor y por encima de todo eres nuestro Creador, y en Cristo Jesús nuestro Señor, Redentor y Salvador. En esta tarde-noche queremos también elevar a ti nuestra oración para agradecerte de corazón la oportunidad que tú nos das hoy a la Iglesia de Cristo de poder difundir por toda la tierra con los medios que tú has puesto a nuestro alcance tu palabra revelada, tu palabra escrita, tu palabra que nos invita de continuo a una lectura y a una reflexión para encontrar en ella lo que tú quieres que nosotros hoy proclamemos al mundo. Te pedimos, Señor, que nuestra emisión de hoy, nuestro programa de hoy, pueda servir de inspiración, pueda servir de consuelo, pueda servir de esperanza para personas que no lo tengan y sobre todo, Señor, que des siempre ánimo a tu pueblo, ánimo a tu iglesia, para estar siempre ahí donde tú nos has colocado y seguir adelante en el camino de la difusión del Evangelio en el mundo. Gracias por escuchar nuestras oraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Como les avisábamos al principio del programa, queridos hermanos, hoy hablaremos sobre el triunfo de David y usaremos de referencia el capítulo 17 y capítulo 18 de Primera de Samuel. En el transcurso del programa, si alguno desea compartir sus comentarios, como siempre, al WhatsApp de Radio Anglicana pueden hacérnoslo llegar. Saben que en las aplicaciones, en Telegram, también en las aplicaciones móviles y en la página web de Radio Anglicana, y tienen un link directo para escribir al WhatsApp de Radio Anglicana, sino pues al 698-680696, anteponiendo el signo positivo con el número 34 si están fuera de España. Bueno, el triunfo de David, hablábamos, Juan Mari, y por ende ya sabemos y lo podemos relacionar, ¿no?, con aquella batalla de David con el gigante Goliat. ¿Qué representa esta historia, esta figura de este filisteo, del filisteo Goliat en esta historia, Juan Mari? Mira, es muy curioso que esta es una de las historias probablemente que mejor se saben los niños que asisten con regularidad a catequesis o en otros lugares o en otras iglesias a escuelas dominicales, ¿verdad? Uh-huh. Porque desde luego además hay cuadros representados por ahí en los que se ve siempre un gigantón enorme y un David pequeñito con una onda en la mano, ¿verdad? Hasta películas se han Sí. hecho que tienen esta
esta batalla, este combate singular, ¿no? Como uno de los grandes centros. La figura de Goliat es muy importante, pero es muy importante más allá de lo anecdótico, ¿no? Lo anecdótico son esas características físicas con las que las tradiciones del libro primero de Samuel lo describen, ¿no? Es decir, un hombre de una elevada estatura, muy grande, ¿eh? Bueno, claro, por eso se dice que es un gigante, ¿verdad? Un hombre que debía tener una fuerza descomunal. Parece ser que el armamento que llevaba era un armamento de enorme peso y tal vez, un hombre de inteligencia muy escasa, ¿no? En fin, lo cierto es que la figura de Goliat, más allá de todos estos rasgos que podrían incluso parecer folclóricos, ¿no? Lo que encarna en su persona es todo lo que tenía de negativo, vamos a decir así, el pueblo filisteo para con Israel. Habíamos dicho ya en algunos programas anteriores, ¿verdad?, que los filisteos representaban en aquel momento pues el gran peligro al que se veía confrontado Israel. Es verdad que Israel tenía problemas a veces con vecinos que estaban al otro lado del Jordán o que estaban en los territorios del sur, los desiertos, como por ejemplo los famosos amalecitas que mencionábamos hace 2 programas, pero en realidad eran los filisteos el mayor enemigo que se había sentado en la costa, en la franja de Gaza, que hoy pues es una de las zonas desgraciadamente más conflictivas de la tierra, ¿verdad? Y era un pueblo que, como dijimos en su momento, debido a su armamento superior, sus técnicas superiores, pues ponía en peligro la supervivencia de Israel. O sea, Goliat viene a representar todo eso. Goliat es una amenaza terrible para la subsistencia de Israel como nación. Ahora, el hecho de que un David joven, como parece ser que lo es en este momento, se enfrente con él en condiciones tan desiguales. A ver, ese hombre iba armado de pies a cabeza, o sea, como se dice en buen castellano, armado hasta los dientes, mientras que el pobre David aparece simplemente con un pastorcito de ovejas que va con una honda y unas poquitas piedras, ¿verdad?, en el zurrón. Bueno, pues este contraste, que desde luego es una imagen literaria estupendamente bien lograda, estos contrastes, estos rasgos tan distintos, tan opuestos, aquí está la culminación del relato, lo que van a incidir es en la salvación divina para con Israel. Es decir, Goliat representa, por resumir un poquito, en esta historia, cómo Dios elimina todo aquello que pone en peligro la supervivencia de su pueblo, cómo Dios fortalece a su pueblo y le permite hacer frente a sus vicisitudes. Esta figura de Goliat, ¿qué suscita o qué provoca en el campamento de Israel, Juan Mari? Según lo que leemos en este relato, en estos capítulos, lo que suscita es miedo, con todas las letras. O mejor dicho, vamos a decirlo aún mejor, suscita pánico, un pánico auténtico. No hay nadie que se atreva a hacerle frente. Ahora, lo peor de todo, suscita también cobardía. Fijémonos que ni siquiera el impulsivo rey Saúl, un hombre tan sumamente despótico, un hombre que estaba desarrollando unos rasgos tiránicos, un hombre que parecía que era una persona pues muy bien avezada al arte de combatir, bueno, pues ni siquiera este hombre, ni siquiera Saúl, acepta el gran desafío que representaba aquel combate singular con el campeón filisteo, un combate que habría de ahorrar mucha sangre, ¿no?, tanto por parte de los filisteos como por parte de los hebreos, de los israelitas. Sin duda alguna que era el deber de Saúl como monarca, como jefe del Estado y jefe militar por antonomasia de Israel, hubiera sido el deber de Saúl responder él en persona al combate singular al cual lo retaba en Goliat, pero no lo hizo.
Saúl también tuvo miedo, como el resto, pero en su caso era mucho peor. Era una reacción de cobardía. Saúl no estaba cumpliendo con su deber como jefe militar y como rey, jefe del Estado en aquel momento. ¿Cuál es el motivo, Juan Mari, que lleva al joven David presentarse en el campamento hebreo? Es muy curioso porque el texto nos presenta dos opiniones distintas, ¿no? Fijémonos que por un lado, David, enviado por su padre, llevaba alimentos para sus hermanos que estaban enrolados en el ejército de Saúl, en aquella guerra contra los filisteos. Pero por otro lado, uno de sus hermanos atribuye su presencia a malicia y soberbia. Parece ser que no debía tener muy buena relación con David, o debía verlo quizás con unos ojos muy diferentes de como lo podríamos ver nosotros hoy, ¿no? En cualquier caso, lo que está claro es que este relato presenta la presencia de David en el campamento de Saúl como la reacción de obediencia de un hijo para con su padre. Es decir, su padre lo envía y él va. Hablemos ahora de la victoria, que es el tema que hoy atribuimos a este programa de la palabra hoy, Juan Mari, la victoria de David. ¿Qué significa o qué representa la victoria de David sobre Goliat? La victoria de David sobre Goliat, como ocurre siempre en todas las guerras narradas por pueblos antiguos, especialmente pueblos del cercano oriente, ¿no? Lo que llaman el creciente fértil, ¿no? De estos pueblos que son la mayoría de ellos semitas, o eran, ya no existen, y otros que no lo eran. Normalmente una victoria de esta envergadura, que va mucho más allá de una cuestión personal, de un combate singular entre dos guerreros, o entre un guerrero y un pastor. David todavía no es en este momento un guerrero, más bien se presenta como un pastor de ovejas, ¿no? Este tipo de victorias, para la mentalidad de aquella época, representaban algo más y más trascendente de lo que aparentemente se podía ver. O sea, en el hecho de que David venciera al gigante filisteo Goliat, cualquier oyente de este tipo de tradiciones, que sin duda alguna se enseñaban de forma oral y se cantaban antes de ponerse por escrito, ello representaba la victoria del Dios de Israel sobre, en este caso, las divinidades falsas, por supuesto, ídolos que adoraban los filisteos. A ver, sin duda alguna que tal como está narrado el relato, y ahí tenemos pues esas palabras que le dice, según el relato, David al filisteo, ¿verdad? Tú vienes a mí con lanza, arco, escudo, etcétera, pero yo vengo a ti, literalmente es en el nombre del Señor, Yahvé o Jehová, Dios de Israel, a cuyas huestes has insultado o has ofendido, según dicen algunas versiones, ¿no? Es decir, tal como se escribe este relato y como se debió entender en el momento en que estas tradiciones circulaban por el pueblo de Israel, se entendía que era una victoria de Dios, no de David, sino de Dios, y no de Dios sobre un pueblo concreto, sino sobre los dioses de ese pueblo, que por tanto quedaban eliminados por el Dios de Israel o quedaban sometidos a él. Es decir, es toda una... Para nosotros no, porque nosotros ya no pensamos de esa manera, o no se nos ocurre pensar de esa manera, pero este texto tiene una enorme implicación teológica. Es decir, si David vence a Goliat, quiere decir que el Dios de David, el Dios de Israel, es mucho más poderoso que todos esos dioses que adoraban los filisteos. Allí donde nosotros hoy únicamente leemos un relato de una hazaña personal de alguien, por supuesto con la ayuda de Dios, lo entendemos así, los antiguos hebreos veían mucho más. Veían a Dios mismo en combate contra los falsos dioses que representaba Goliat.
Hasta este momento de la historia, ¿no? Que se presenta a David ahí en el campamento, que reta al gigante, lucha con él, lo vence. Saúl en este momento ya conocía a David. Pues mira, me alegro de la pregunta, porque es que realmente la respuesta es sorprendente, ¿no? Si leemos, si leemos este capítulo 17, por ejemplo, ¿eh? Si leemos este capítulo, es muy evidente que no lo conocía. De hecho, pregunta, después de la victoria de David, pregunta, ¿este quién es en realidad? Y es algo pues que nos sorprende, porque si recordamos, al leer el capítulo 16, resulta que David era ni más ni menos que el que estaba al servicio de Saúl y que le ofrecía un remedio para sus trastornos psíquicos, medio de sus melodías, sus cantos, su música, esa gran tradición de David como el gran cantor de Israel. O sea que hay aquí una especie de contradicción entre las tradiciones, ¿no? Esto no nos tendría que llamar la atención, ¿eh? No nos tendría que llamar demasiado la atención ni asustarnos, ¿eh? Evidentemente no. Porque en este tipo de relatos tan antiguos, las tradiciones que había sobre personajes concretos, pues son tradiciones muy antiguas que se van perdiendo a lo largo en la transmisión o se llenan con nuevos datos o pierden datos antiguos, se cruzan, se entremezclan y a veces ofrecen cuadros que podríamos llamar un poco desconcertantes, ¿no? Sobre todo para el lector actual, que ya no somos semitas de aquella época y que por lo tanto nuestra mente es mucho más lógica, ¿no? Nuestra mente está modelada, se quiera reconocer o no, por la lógica griega, ¿no? La lógica de Aristóteles, ¿no? Entonces nosotros estamos muy acostumbrados a que todo encaje en un orden, ¿no? Como podían encajar, por ejemplo, las obras griegas o las historias griegas, el teatro griego. Para nosotros una historia así es sorprendente. Si en el capítulo 16 Saúl sabe quién es David, ¿cómo es que en el 17 no? Evidentemente, cuando se redacta definitivamente ya el libro primero de Samuel, cuando se recopilan todas las tradiciones que lo componen, bueno, pues a los que hicieron esa recopilación no les preocupaban este tipo de detalles. O sea, no era algo que les quitara el sueño ni que les creara ningún tipo de problema, porque ellos tenían otra finalidad al redactar. Es decir, no pretendieron jamás, ni tampoco los autores del Nuevo Testamento, por ejemplo, en relación con la vida de Jesús o con los hechos de los apóstoles, nunca se pretendió ofrecer una historia desde un estricto punto de vista cronológico, como hubiéramos hecho nosotros, ¿no? Si el libro primero de Samuel lo hubiéramos escrito hoy, hubiera sido completamente distinto. La finalidad que ellos tenían al recopilar estas tradiciones era otra. Lo que menos les inquietaba era que los sucesos fueran narrados en el orden en que tuvieron lugar o en la lógica interna de estas mismas acciones. Siguiendo en esta línea de inconsistencias, de incongruencias, Juan Mari, ¿cuál sería una incongruencia o una inconsistencia grande que podemos encontrar en el capítulo 17, versículo 54 de este pasaje? Precisamente. Fíjate que ese texto, ese versículo, dice una cosa sorprendente, ¿no? Dice que David lleva la cabeza de Goliat, la cabeza decapitada, evidentemente, del filisteo, la lleva a Jerusalén. A ver, Jerusalén no estaba allí al lado. O sea, para ir desde aquel campo de batalla hasta lo que era la ciudad de Jerusalén, había que correr un buen trecho. Y dice eso. Y eso sorprende enormemente al lector de hoy, sobre todo si conoce bien la historia bíblica, porque la ciudad de Jerusalén, que en esa época existía, evidentemente, no formaba parte de Israel. No era una de las ciudades cuyo territorio hubiera sido incluido en el territorio ocupado o gobernado por Israel. Es más, el libro segundo de Samuel y también el libro primero de las Crónicas nos dicen que precisamente sería David, el rey David, quien conquistaría más tarde, pero ya en tanto que rey de Israel,
no solamente rey de una parte de Israel, sino de todo el pueblo de Israel, sería él quien conquistaría la ciudad de Jerusalén y haría su capital. Jerusalén estaba en una tierra de nadie que no era ni, por ejemplo, ni la tribu de Benjamín ni la tribu de Judá. Estaba en el medio, ¿no? Y estaba ocupada por un pueblo, una nación propia de aquella tierra, que eran los jebuseos. A ver, el hecho de que se diga ahí en este capítulo y en el versículo 54 que has mencionado que David lleva la cabeza del filisteo a Jerusalén no tiene ningún sentido. Ahora, puede ser la errata de un copista posterior del libro primero de Samuel, que se le ocurre poner Jerusalén porque le viene eso a la mente, sin pararse a pensar que David en esa época no había visto Jerusalén nunca, o quizás sea la mala lectura que se ha hecho después de un nombre geográfico, de un topónimo corrompido. Recordemos, como decíamos en el programa inicial, que el libro primero de Samuel es uno de los libros cuyo texto está en peor estado, el texto hebreo, el texto masorético hebreo, de los peor conservados. Y que hay evidencias en varios pasajes de que el texto no se ha conservado bien o que no se entiende lo que dice. Este puede ser precisamente uno de ellos. Ahora hablemos de la actitud o cómo actúan, por ejemplo, Saúl y Jonatán en relación con David tras este suceso de la victoria sobre los filisteos. Por decirlo de una forma muy popular, el día y la noche. El día y la noche. Fijémonos que, como se suele decir, hay momentos en los cuales los seres humanos, todos, mostramos cuál es nuestra verdadera cara, ¿no? Cuál es nuestro verdadero rostro. En esta historia de la gran victoria del joven David sobre aquel campeón filisteo, ahí tanto Saúl como su hijo, como Jonatán, evidenciaron quiénes eran realmente y cómo eran. Fijémonos, empezamos por el padre. La reacción de Saúl, según leemos en estos capítulos, la reacción de Saúl es la más negativa que se pudiera imaginar. A ver, es como si dijéramos, Saúl tiene un ataque de celos al comprobar que aquel joven pastor de Belén, que era David, se había convertido en un héroe nacional. Fijémonos que hay incluso por ahí la relación de un canto que sin duda era real, de la época, en que las mujeres de Israel decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, ¿no? Que era una forma de ensalzar a David. En vez de estar contento el rey Saúl de decir, mira, este chico nos ha dado la victoria, porque finalmente la victoria pues fue para el pueblo de Israel en aquella guerra, pues Saúl personaliza demasiado y acaba mostrando su verdadero carácter de persona celosa, de persona insegura y de persona totalmente envidiosa, lo cual es uno de los peores rasgos que un ser humano puede tener. La envidia, como dirá el libro de los Proverbios, es carcoma de los huesos. Las personas que tienen la desgracia de ser envidiosas ni viven ni dejan vivir. Ahora, por el otro lado, su hijo, Jonatán, pues por el contrario, pues se convierte en un verdadero amigo de David. O sea, se queda pues admirado de ver aquella hazaña de un chico tan joven, que además no tenía ningún armamento, que no sabía manejar espadas, ni lanzas, ni escudos, ni nada de esto, y no solamente se convertirá en un verdadero amigo, sino también en un protector del joven David, ¿no? Todo esto, o sea, este episodio, este contraste de la actitud del padre y el hijo en relación con David, todo esto va a anticipar, en cierto modo, lo que va a ser el desarrollo posterior de la historia de David, y ya se ve entre bastidores muy claro ahí, pues esa mano de la providencia
que va a guiar el destino de David y que va a emplear a personas como Jonatán para ello, evidentemente. Luego también se habla de Mical. ¿Quién es ella y cuál sería el papel que juega en la historia de David? Mical es una de las hijas de Saúl. Una de las hijas de Saúl. A ver, Saúl, como la inmensa mayoría de la gente de su pueblo en aquel momento, de la gente hebrea, pues debía ser un hombre muy prolífico. La mayoría lo serían, ¿verdad? Y pues normalmente en las familias hebreas pues había, en circunstancias normales, un buen número de hijos varones y también de hijas, ¿no? Bueno, pues Mical es una de estas hijas y concretamente que será esposa de David. A ver, siendo que Mical sería el nexo familiar de unión entre David y Saúl, porque David se convertiría en yerno de Saúl y Saúl, lógicamente, en suegro de David, pues todo ello debería haber contribuido a la buena relación entre los dos. Pero en realidad la historia que narran estos capítulos nos muestra algo muy triste, y es que la pobre Mical se convierte, y decimos pobre aposta, la pobre Mical se convierte sin pretenderlo, sin quererlo, porque ella realmente amaba a David, se convierte en un instrumento del odio de su padre, del odio de Saúl, contra el hombre de quien ella se había enamorado, ¿no? Hace ese episodio trágico de que ella se ve obligada a mentirle a los que envía su padre para matar a David, porque David se escapa por medio de un engaño, en fin, una serie de detalles, ¿no?, que este y otros que vendrán después, eso hacen de Mical una mujer muy desgraciada entre las mujeres que aparecen en la Biblia. Fijémonos bien, David es una persona, Mical es una persona que no es querida realmente por su padre, no es querida por él, para él es una simple moneda de cambio para sus intereses particulares, tampoco es realmente querida por su esposo, más adelante se evidenciará que David no la quiere y David la repudia, y será un objeto del que varios se servirán, pero jamás será valorada por sí misma por ninguno de ellos. El papel de esta mujer en la historia de David también será providencial. A ver, Mical contribuye a que Saúl, su padre, no mate a David, ¿no? Contribuirá a darle tiempo a David para que pueda escaparse, para que pueda huir, ¿no?, de la trampa de su suegro, que es el padre de ella. Pero realmente será una figura muy, muy desgraciada. Y es una pena porque David, o Mical, mejor dicho, en este caso, y esto es una reflexión que hacemos ahora mismo, que se nos viene a la mente ahora mismo, Mical representa muy bien a todas esas mujeres de la Biblia que, debido a los rasgos culturales del mundo en el que la Biblia se escribió, pues no siempre eran debidamente valoradas ni debidamente consideradas, y debían ser personas muy tristes, debían ser personas realmente muy desgraciadas en sus vidas. ¿Qué podemos decir hoy, Juan Mari, sobre los rasgos bárbaros que leemos y que encontramos en estas historias? Horribles, ¿verdad? De la historia misma de Mical que ahora Ujú. comentábamos, o el hecho mismo de esas guerras, de esas matanzas. El hecho, fíjate, el detalle, ¿no? Arrancarle la cabeza al vencido y llevársela a otro sitio. Sí, son rasgos realmente bárbaros, ¿no? Lo Sí. hemos indicado en otras ocasiones en esta serie de programas. Realmente el trasfondo cultural de estos libros llamados históricos del Antiguo Testamento, primero de Samuel,
es un ejemplo evidentísimo. El trasfondo, el medio vital en que ven la luz estas tradiciones, es un mundo muy rudo, realmente bárbaro, como has dicho. Es un mundo cruel, sanguinario. En muchos aspectos es un mundo prácticamente pagano o semipagano. No casa la imagen de Dios que nosotros tenemos gracias al Nuevo Testamento, no casa con estas historias, ¿no? Es un mundo que, a ver, y esto es un error que a veces se comete, es un mundo que jamás debiéramos pretender explicar con nuestros patrones culturales de hoy, ¿no? Porque no tienen nada que ver. Es un mundo que solamente se puede entender desde sí mismo, ¿no? Y una cosa que no podríamos, no debiéramos, desgraciadamente a veces se hace, no podemos ni mucho menos justificar o intentar imitar, ¿eh? No tiene justificación nada de lo que se narra ahí, porque es un atentado total contra la vida y la dignidad humana, pero refleja hechos históricos que fueron reales y por lo tanto no se pueden ni se deben ocultar. Pero desde luego no constituyen para nosotros, en tanto que Iglesia de Cristo, no constituyen ni dechados de perfección, ni modelos a imitar, ni modelos a trasplantar a nuestro mundo actual. Nosotros tenemos que trasplantar a nuestro mundo actual toda esa línea teológica que atraviesa estos relatos, pero no realmente el envoltorio en que vienen envueltos. Señor, dame vida según tu promesa. Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro programa, como siempre agradeciendo al reverendo Juan María por ese tiempo compartido con nosotros. También... Al contrario, perdona Noel, gracias a todos vosotros que estáis siempre ahí, gracias a los equipos de Radio Anglicana que hacéis un trabajo que nadie sabe en realidad, solo Dios sabe lo que estáis haciendo. Y también muchísimas gracias a todos los hermanos y amigos que nos escuchan. Totalmente, así es, gracias a los que han estado allí a través de las aplicaciones móviles, a través de la página web y los que nos han seguido también en las distintas plataformas donde transmite Radio Anglicana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dentro de 8 días continuamos con más reflexiones en torno a este primer libro de Samuel, que es uno de los libros más extensos, Juan Mari, que hemos estado analizando. Así que ya llevamos casi 9 programas solamente de él, y aparte también sin incluir los parones que hemos tenido en medio del camino. Ajenos a la voluntad, pero que han sido reales. Así que les animamos pues a que sigamos reflexionando en torno a este primer libro de Samuel dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Hasta entonces, y que tengan pues una bendecida semana. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría de mi corazón. Para es tu palabra para mis pasos. Pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de